Dicen que escribir, ya sea para la U o por puro placer, es mucho más que solo poner palabras en fila, ¿no? Definitivamente. Es como una forma de pensar, de conectar ideas. Ujú. Incluso de transformar cómo vemos el mundo. Justamente. Y esa riqueza es lo que vamos a explorar un poco hoy. Tenemos aquí unos textos seleccionados de la revista Escritura Creativa. Ajá. Es el volumen 6, número 1, del año 2025. Una publicación semestral de acceso abierto, con revisión por pares, editada por Escriba, Escuela de Escritores. Suena interesante. Y nuestra idea hoy es como desmenuzar las ideas clave, ¿no? Las reflexiones más jugosas de estos artículos, ensayos. Incluso de las piezas creativas que trae. Exacto. Una mirada a fondo para quien le interese cómo se cruzan la escritura, la creatividad, la literatura, en la educación, en la sociedad, en esta vida digital que llevamos. Así es. Y el menú es variado, ¿eh? Va desde estrategias para quitarle el estrés a la escritura académica, Necesario. hasta reflexiones sobre poesía, el lenguaje en la era digital o el poder que pueden tener los cuentos infantiles. Ok. Vamos a entrarle a eso entonces. Arranquemos con algo que seguro resuena en muchos. La escritura académica. Ajá. Esa que a veces sentimos tan, no sé, rígida, formal, a veces hasta agobiante. ¿Tiene que ser así? ¿No hay forma de verla más humana, más creativa? Es una pregunta clave, y la aborda Yerini del Carmen con Opoima Moreno en un artículo que se llama Escritura sin estrés en la docencia jurídica universitaria. Escritura sin estrés. Suena bien. Sí, ella identifica algo muy real. La ansiedad, esa rigidez, el bloqueo, el miedo a la página en blanco. Que es súper común. Muy común. Y dice que especialmente en carreras como Derecho. Y claro, eso te frena. Limita la creatividad, la productividad de los docentes. Totalmente lógico. ¿Y qué propone para cambiarlo? ¿Alguna varita mágica? Más que magia, propone un cambio de enfoque. Algo que llama escritura sin estrés. Ajá. Lo implementó con talleres, unos café de escritura sin estrés, en una universidad allá en Ecuador. Un café de escritura. Eso ya suena mejor. Sí, la idea es acompañar, ¿viste? Resignificar esa relación con la escritura. Crear comunidad y fortalecer la producción científica, pero desde otro lugar. ¿Y funcionó? ¿Qué vieron en esos talleres con los profesores de Derecho? Pues fíjate que sí hubo resultados. Descubrieron cosas interesantes sobre los participantes. Por ejemplo, que la mayoría tiene un estilo de aprendizaje visual. Mira vos. Y que, para generar ideas, lo que más les sirve es conversar con colegas o leer textos parecidos a lo que tienen que escribir. Tiene sentido. Compartir ideas. Exacto. También vieron que la mayoría prefiere escribir de noche. Y bueno, usan Word, claro, pero ya empiezan a meter herramientas de IA como ChatGPT o Grammarly. Ah, mira, la tecnología ya presente. Y la dificultad mayor. La citación. Sigue siendo un punto complicado para muchos. Entiendo. Pero entonces, la clave no es solo la técnica, ¿verdad? Parece que hay algo más. ¿Emocional, quizá? Exacto. El artículo lo subraya. Recuerda que escribir no es solo ordenar ideas en la cabeza. Es un proceso social, cognitivo y, muy importante, emocional. Claro. Cita autores que dicen que estos grupos de escritura funcionan porque dan apoyo emocional, te dan sentido de pertenencia. Comunidad. Esa es la palabra. Y señalan que a menudo en las universidades falta esa formación más integral, más humana, sobre el proceso de escribir. Entonces, la conclusión es que armar estos espacios de acompañamiento sí hace la diferencia. Definitivamente. Ayudan a bajar la ansiedad, a transformar la escritura de una tarea solitaria y a veces pesada. Ujú. En algo más compartido, ¿no? Más agradable, incluso reflexivo. Exactamente. Le quitan ese peso negativo que a veces tiene. Vaya. Entonces, esa idea de que la creatividad y el rigor académico son como agua y aceite, no es tan así. Para nada. Eso sí que es interesante. Y entonces, ¿cómo se cultiva esa creatividad dentro de lo académico, si no son enemigas? Justo a eso apunta otro artículo, el de María Teresa Hernández de Medina. La escritura académica, creatividad como desafío. El título ya lo dice. Sí, su argumento central es fuerte. La creatividad no es un adorno. Es un elemento fundamental. Fundamental. Sí, dice que es lo que hace que un texto académico sea más claro, más persuasivo, más original. No es opuesta al rigor, es su aliada.
se necesitan mutuamente. Pero a ver, ¿esa creatividad aparece de la nada o se desarrolla? ¿Cómo pasa en un escritor académico? Hernández de Medina propone que es como una progresión, como las etapas de un árbol. A ver. Primero, la siembra, en la niñez. Escribir jugando, experimentando, expresándose libremente. Cita a Vygotsky, la importancia del juego y la imaginación. La base lúdica. Exacto. Luego en la universidad vendría el tronco, la etapa de aplicación. Ajá. Ahí la creatividad se vuelve más estratégica. La usas para encontrar perspectivas originales, para armar argumentos coherentes, conectar ideas, usar buenas analogías. Como darle forma. Claro, y ahí es clave desarrollar lo que llama una voz auténtica, que se note quién escribe. Y después de la universidad, el árbol se queda ahí. ¿Qué va? Ahí viene la flor, la revitalización, ya en la vida profesional. ¿Y eso qué implica? Es cuando sentís la necesidad de renovar tu estilo, de no quedarte estancado, ¿viste? Para no sonar siempre igual. Ah, claro. Menciona ideas como la disociación de Korzler, que es esa chispa que salta cuando unís conceptos que parecían no tener nada que ver. Ah, ¿como encontrar conexiones inesperadas? Exacto. Se trata de trascender las normas pero sin romperlas porque sí. Y recuerda algo importante. El propio acto de escribir te cambia, modifica tu comprensión del tema. O sea que, si voy entendiendo, la idea es ver la escritura académica no como algo frío y técnico, Ajá. sino como un proceso creativo, vivo, que evoluciona con uno y que necesita apoyo, comunidad y que lo cultivemos a propósito desde chicos. ¿Voy bien? Exactamente por ahí va. Una visión mucho más integral y, sí, más humana del asunto. Ok, si la escritura puede ser así de dinámica, pensemos en las otras cosas de la vida universitaria, bueno, y de la vida moderna en general. Dale. Me refiero a esa avalancha de información, ¿no? Cómo leemos todo lo que hay que leer, cómo manejamos el tiempo. Buen punto. Ese es justo el tema de Rosy Carolina León de Valero en Estrategias de lectura, escritura y gestión del tiempo libre para estudiantes universitarios. El título lo dice todo. Sí, el problema es súper conocido. Estudiantes, sobre todo los de primer año, que se sienten abrumados. Demasiada lectura, demasiadas tareas. Y ahí aparece la falta de planificación, las distracciones. La procrastinación, claro. Dejar todo para último momento. Uf, creo que eso nos suena a muchos, no solo estudiantes. ¿Y qué estrategias propone? ¿Algo práctico que podamos usar? Propone 6, bien concretas, agrupadas en 3 áreas. Para la lectura crítica, A ver. primero, activar lo que ya sabes antes de empezar a leer. Hacerte preguntas guías sobre el texto. Y segundo, ser consciente de cómo lees según la materia. No es lo mismo leer filosofía que biología, ¿cierto? Cierto, hay que adaptar la estrategia. Exacto. Luego, para la escritura académica. Ajá. Recomienda tomar notas reflexivas. O sea, no solo copiar, sino anotar tus propias ideas, tus dudas, las conexiones que se te ocurren. ¿Como un diálogo con el texto? Eso mismo. Y practicar la revisión entre pares. Que otros lean tus borradores y te den feedback. Ayuda muchísimo. Sí, la mirada externa siempre sirve. ¿Y para el tiempo? Para la gestión del tiempo, menciona 2 cosas conocidas pero importantes. La técnica Pomodoro. Esos bloques de trabajo concentrado con descansos cortos. La de los 25 minutos, sí. Esa. Y algo más de fondo. Trabajar la autoeficacia y la autorregulación. ¿Qué sería eso exactamente? La autoeficacia es básicamente creer que sos capaz de hacer la tarea. Confiar en tus habilidades. ¿La confianza en uno mismo? Ajá. Y la autorregulación es la capacidad de controlar tu propio comportamiento, tu enfoque, no distraerte tanto. Interesantemente lo relaciona con la inteligencia fluida, que es nuestra capacidad de resolver problemas nuevos. Me gusta mucho esa idea de adaptar la lectura a cada disciplina. Y lo de la autoeficacia como parte de la estrategia es potente, ¿no? ¿Creer que podés? Totalmente. Porque al final estas estrategias no son solo truquitos. Lo interesante es cómo fomentan la autonomía. Que cada uno se haga cargo. Exacto. Que cada estudiante se sienta responsable de su propio aprendizaje. Es dar herramientas para que tomen el control, para que se empoderen. Bien, salgamos un poco de las habilidades puramente académicas. Hablemos de la literatura, la poesía, en un sentido más amplio. Dale. ¿Qué rol juegan en cómo entendemos el mundo, en la sociedad en general? Juliet Diosa Avendaño toca ese tema en su ensayo El papel fundamental de la literatura en la sociedad. Suena importante. Y lo es. Resalta varias funciones clave.
Dice que la literatura, por un lado, preserva y transmite nuestra cultura, los valores, las tradiciones. Como un archivo vivo. Algo así. Y es un medio de expresión único para ideas complejas, para emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Y también nos conecta con otros, ¿no? Eso de ponerse en los zapatos de otro. Fundamental. La literatura fomenta la empatía. Nos permite meternos en la piel de personajes muy diferentes, entender otras realidades, otras culturas, otras épocas históricas. Abre la cabeza. Totalmente. Además, nos empuja a pensar críticamente, a analizar, evaluar, reflexionar sobre temas universales, la justicia, el amor, el poder, la condición humana. Y a veces es un refugio, ¿no? También, un escape, un consuelo, una fuente de inspiración, un lugar donde el alma descansa un poco. ¿Y menciona algo sobre su poder de cambio? Sí, claro. Dice que la literatura puede ser un motor de cambio social y político, ¿Cómo? cuestionando normas, denunciando injusticias, inspirando luchas por un mundo mejor. Cita ejemplos clásicos: Los Miserables y la pobreza, Matar a un ruiseñor y el racismo, Madame Bovary y el rol de la mujer. Clásicos que siguen vigentes. Exacto. Y añade algo interesante, que la era digital, aunque cambie cómo leemos, quizás la hace más accesible que nunca. Entendido. Ahora, si la literatura tiene todo ese poder, la poesía a veces se siente como algo, no sé, más personal, más enigmático quizás. Sí, suele pasar. ¿Cómo podemos entender su fuerza, su poder, incluso dentro de un ambiente como la universidad, que a veces parece tan racional? Es una pregunta fascinante. Y Marloes Lucrecia Brizuela Ayala intenta responderla en Entre versos y voces, reflexiones poéticas desde la teoría estética. Suena denso. Un poco, pero la idea es potente. Analiza 3 poemas que se presentaron en un evento tipo café literario en una universidad en Venezuela. ¿Y cómo los analiza? ¿Con qué lupa mira esos poemas? Usa ideas de 2 filósofos importantes, Immanuel Kant y Theodor Adorno. Ajá. De Kant toma la idea del juicio estético, ese placer especial que nos da el arte, que no es por utilidad práctica, sino que nos abre a la reflexión, conecta nuestra imaginación y entendimiento. El placer de la belleza, digamos. Algo así, pero un placer que nos hace pensar. Y de Adorno toma la idea de la negatividad crítica, ¿Eso qué es? que el arte, y la poesía en especial, tiene una especie de contenido de verdad, que se resiste a ser usada como simple herramienta o propaganda, que puede mostrarnos las contradicciones de la sociedad, lo que no está bien. Como una voz crítica. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea central sobre la poesía? Que no es un simple adorno, ¿Qué es entonces? es una forma real de conocimiento. Un conocimiento sensible que viene de la experiencia, de las emociones, pero que también es crítico y puede transformarnos. Vaya. Dice que la poesía articula saberes afectivos, éticos, simbólicos que a menudo el discurso académico más tradicional deja fuera. La ve casi como una herramienta epistemológica y ética. O sea, una herramienta para conocer y para actuar bien. ¿Y cómo se ve eso en los poemas que analizó? Pues muestra cómo esos poemas exploran experiencias humanas muy profundas. El embarazo como un umbral, el deseo como una forma de comunión, el abandono, incluso el diálogo con la muerte. Temas fuertes. Muy fuertes. Y lo importante es que, al compartirse en ese espacio universitario, generaron diálogo, reflexión comunitaria sobre temas como el cuidado, la autonomía, el cuerpo, la ternura, la importancia de escucharnos. Entonces la poesía puede hacer la universidad más humana. Más conectada. Exactamente. De hecho, Brizuela Ayala propone una universidad transpoética, una universidad que integre esta sensibilidad poética para ser más justa, más plural, más conectada con la vida en toda su complejidad. ¡Qué interesante! Y hablando de conectar con la vida y con diferentes formas de entender el mundo, ¿pueden las historias, los cuentos, ser como puentes? ¿Puentes en qué sentido? Pienso en los chicos, en los aprendices que procesan la información de maneras distintas, lo que ahora llamamos neurodiversidad. ¿Pueden los cuentos ayudar ahí? Justo a eso apunta Raquel del Valle Peña Peinado en su artículo El cuento infantil como herramienta STEAM para la neurodiversidad. STEAM y cuentos. Suena a mezcla curiosa. Sí, ella critica que a veces limitamos el cuento a lo literario o lo lúdico nada más. Cuando tiene más potencial. Mucho más, propone verlo como una arquitectura cognitiva.
imagínate, o como un espacio de negociación cultural, un laboratorio de humanidad. Un laboratorio de humanidad en un cuento. A ver, explícame eso. Su idea fuerte es integrar los cuentos con el enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y, clave, con los principios de la neurodiversidad. ¿Y cómo se junta todo eso? ¿Cuentos, STEAM, neurodiversidad? La idea es que la propia narrativa del cuento sea el motor para despertar la curiosidad por temas STEAM. Por ejemplo, un cuento sobre un viaje espacial puede llevar a investigar planetas, ciencia, diseñar una nave, ingeniería, dibujar constelaciones, arte. Ah, ya veo. ¿La historia como disparador? Exacto. Y la parte de la neurodiversidad, que es esta idea tan importante de valorar las diferentes formas en que funcionan nuestros cerebros, no verlas como déficits, es que la narrativa ofrece muchas puertas de entrada. ¿Cómo así? Podéis entrar por lo visual, por lo auditivo, por la emoción. Facilita entender cosas abstractas y, fundamental, presenta la diversidad como un valor, potencia las fortalezas de cada chico y ayuda a reducir el estigma. ¡Qué bueno eso! Para que esto funcione bien, habla de crear ecosistemas narrativos pedagógicos, ambientes de aprendizaje ricos basados en historias. Usa ejemplos de su propia trilogía de cuentos. Suena genial. Pero imagino que requiere preparación. Claro, plantea un desafío importante. La necesidad de formar a los docentes para que sepan diseñar y facilitar estos ecosistemas que son multisensoriales e inclusivos. Fascinante. Usar historias para tejer mundos más inclusivos y llenos de aprendizaje. Y esta idea de la narrativa evolucionando con la tecnología, con la diversidad, me hace pensar en el arte de comunicar, de persuadir, la retórica. Ajá. ¿Qué pasa con ella en esta era tan digital, tan conectada, tan transmoderna, como dicen algunos? María Auxiliadora Campos Medina reflexiona sobre eso en su ensayo, La retórica en lenguaje transmoderno. Lenguaje transmoderno. Sí, se refiere a este contexto actual. La virtualidad omnipresente, la inteligencia artificial, ese lenguaje híbrido entre lo humano y lo cibernético, la simulación. Ok, ¿y cómo impacta eso en la retórica, en el arte de convencer? Ella dice que necesitamos una nueva retórica, que ya no alcanza con la persuasión tradicional de «yo te convenzo a vos». Entonces, ¿qué busca esta nueva retórica? Se convierte en una práctica más crítica, que busque reflejar la multiplicidad de voces, no una sola verdad, que fomente la inclusión, el diálogo entre culturas y saberes diversos, lo que llama pluridiversidad. ¿Una retórica más democrática? Mencionas los desafíos. La fragmentación del lenguaje en redes sociales, por ejemplo. El riesgo de caer en el automatismo, de perder profundidad en el pensamiento y en la memoria al delegar tanto en la IA. El dilema del homo rhetoricus, como dice ella, frente a la máquina. Ese mismo. ¿Cómo mantenemos nuestra capacidad retórica profunda? ¿Y cuál sería el objetivo final de esta retórica renovada? Usar el lenguaje de forma crítica y dialogante como un instrumento para transformar. Transformar la sociedad, la cultura, nuestra forma de entender el mundo. Valorando la autenticidad, la oralidad viva y esa riqueza que viene de la diversidad. Bueno, y para que no quede todo en análisis, la revista también nos regala ejemplos de escritura creativa pura y dura. Cierto. Demos un vistazo rápido a la historia y al poema que incluye este número. Dale. Primero está el relato de Raquel Noemí Cantero de la Hoz, Una semana en La Habana. Ajá. Es la crónica del viaje de una profesora a una conferencia en La Habana allá por 2008. Narra sus observaciones, los contrastes culturales, detalles de la vida cotidiana como los famosos cocotaxis. Sí, los conozco. Y cuenta un encuentro breve pero significativo con un habitante de allí, un tal Leonardo. ¿Qué destacarías de ese relato? ¿Cómo logra capturar la atmósfera del lugar? Viste, los sentidos, los matices culturales, esa mezcla de cosas que ves en La Habana. Y también esa sensación un poco melancólica de las conexiones humanas que a veces son tan fugaces cuando uno viaja. Te lleva ahí. Y después hay un poema, Juicio a gritos, de Jean Miguel Monteverde. Juicio a gritos. Suena intenso. ¿Y lo es? Es un poema bastante crudo sobre un conflicto interior muy fuerte. ¿De qué habla? De un vacío que hace callar a gritos, dice. De una lucha interna entre fuerzas opuestas, la esperanza y la desesperación, la paz y el odio. Y un anhelo muy profundo de encontrar un consuelo o un silencio afuera, porque el yo del poema siente que no lo puede alcanzar por sí mismo. ¿Qué nos muestra este poema entonces? Justamente, la capacidad única de la poesía para expresar la angustia, la vulnerabilidad,
Esa complejidad de sentir cosas contradictorias al mismo tiempo lo hace de una manera muy directa, muy visceral. Te toca. Sí, un recordatorio potente de uno de los porqués de la escritura, no expresar, conectar, explorar, tanto el mundo exterior como ese universo interior. Sin duda alguna. Un cable a tierra y a la vez un vuelo. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido bastante completo por este número de escritura creativa, ¿eh? Sí, variado y con mucha sustancia. Vimos cómo repensar la escritura académica para hacerla más humana, más creativa. Descubrimos estrategias concretas para aprender mejor y manejar el tiempo. Profundizamos en el poder transformador de la literatura y la poesía, cómo nos conectan. Exploramos esa idea increíble de usar cuentos para fomentar la inclusión y hasta integrar conocimientos STEAM. Y reflexionamos sobre la retórica, cómo se adapta o debería adaptarse a nuestra era digital. Un panorama amplio de cómo la escritura sigue viva y relevante. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea fuerza de todo esto, ¿cuál sería? Quizás que la escritura, en todas sus formas, la académica, la creativa, la que leemos en una novela, la que sentimos en un poema, sigue siendo una herramienta vital. Vital, sí. Para pensar con más claridad, para sentir con los demás, para no dejar de aprender y, quizás lo más importante, para imaginar y empezar a construir un mundo un poquito diferente, ¿no? Y justo pensando en eso último, en construir algo diferente, y conectando un par de ideas que surgieron. A ver. Sí, Peña Peinado nos muestra cómo usar narrativas para crear ecosistemas más inclusivos, y Campos Medina nos llama a una retórica que abrace la pluridiversidad en este mundo tan híbrido que vivimos. Quizás la pregunta que nos queda picando es, ¿cómo podemos usar nosotros, cada uno desde su lugar, la palabra la que escribimos, la que hablamos, no solo para comunicar lo que pensamos, sino para construir activamente espacios más comprensivos, más conectados? Espacios donde quepan más voces, donde de verdad nos escuchemos mejor, tanto en lo digital como en lo real, ¿no? Una pregunta potente para seguir pensando. Y con ella cerramos esta exploración a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.